En los videos pasados hemos hablado del teorema de Thevenin. Hemos resuelto dos ejercicios en el cual uno tiene fuentes dependientes y otro tiene fuentes solo independientes. Y vimos que el teorema de Thevenin nos ayuda a reducir los circuitos y nos ayuda a encontrar un circuito equivalente para un circuito lineal de dos terminales. En este caso vamos a ver el teorema de Norton, el cual es muy similar al teorema de Thevenin. El teorema de Norton también nos dice que nosotros podemos encontrar de un circuito lineal de dos terminales, podemos encontrar un circuito equivalente. Pero ¿cómo es el circuito equivalente? Norton lo propuso de esta forma. Dijo, podemos encontrar una corriente, una fuente de corriente y una resistencia en paralelo nos puede representar ese sistema lineal, ese circuito lineal. Esto de acá, si ustedes recuerdan bien y se acuerdan de la parte de transformación de fuentes, esa transformación es muy parecida a la transformación de Thevenin. Entonces, si ustedes ven esta transformada de Norton o esta fuente de corriente de Norton con esta resistencia, es la transformada del circuito, es la transformación del circuito de Thevenin. De tener la fuente de tensión con la resistencia en serie se puede convertir en una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Eso fue algo que descubrió Norton, que este circuito no era el único que podía representar este circuito lineal, que este circuito también lo representaba. Y de ahí la transformación de fuentes se conoce como transformación de Thevenin-Norton o de Norton-Thevenin. ¿Por qué? Porque este fue el que propuso Norton y el de abajo fue el que propuso Thevenin. Entonces son la misma cosa. Bueno, pero ahorita la pregunta es, listo, ¿y yo cómo saco mi corriente de Norton y cómo saco mi resistencia de Thevenin? Nosotros ya sabemos cómo sacar la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin, lo vimos en los videos pasados. Pero, ¿cómo encontrar la corriente de Norton y la corriente y la resistencia de Thevenin? Primero que todo, ¿cómo encontrar la resistencia de Thevenin? Si su circuito tiene meras fuentes independientes o tiene únicamente fuentes independientes, entonces usted lo que hace es apagar todas las fuentes y encontrar la resistencia equivalente entre los terminales A y B que tenga el circuito. Si su circuito tiene fuentes dependientes, entonces usted apaga todas sus fuentes independientes y deja encendidas las fuentes dependientes. Y tiene que conectar una fuente de tensión, que por lo general puede ser de 1 voltio. Y encuentra la corriente que va circulando por acá esta fuente. Y ya al final que encuentra esa corriente, entonces la resistencia de Norton está dado como la tensión de 1 voltio, la tensión que usted haya definido acá, sobre esa corriente. Y eso nos da la resistencia. Pero este caso es cuando se tienen fuentes dependientes en el circuito. Y este es el caso cuando no hay fuentes dependientes, cuando no dependientes. No dependientes. Cuando no hay fuentes dependientes en el circuito y cuando hay fuentes dependientes en el circuito toca hacer esto. ¿Y cómo se calcula la corriente de Norton? Muy simple. Lo único que tenemos que hacer es entre los terminales A y B hacer un cortocircuito. Quiere decir, conectamos el nodo A y B e encontramos cuál es la corriente que está fluyendo por esa interconexión. Cuando encontremos esa corriente, esa va a ser conocida como la corriente de Norton. Y listo, es así de simple. Ustedes ya de encontrar su corriente de Norton, tienen su fuente de corriente y tienen su resistencia. Entonces ya tienen un circuito equivalente de Norton que puede representar un circuito o que puede representar su circuito en cuestión. Eso es todo.